Estimados profesores, buenas tardes y bienvenidos a la charla Capitalismo Consciente, Empresas con Propósito, Liderazgo Empresarial y el rol de la academia. Este evento, organizado por el movimiento Capitalismo Consciente Perú y por la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a través de su Dirección de Administración y Finanzas, busca difundir entre el cuerpo de profesores de la UPC las conclusiones del informe de las mesas de diálogo sobre liderazgo empresarial y capitalismo consciente en tiempos de crisis social, política y económica, así como el papel estratégico de la universidad en este contexto. El día de hoy, para dar inicio a este evento, escucharemos las reflexiones iniciales en el marco de la actual coyuntura del doctor Andrés Escalante, profesor principal de Economía y director de las carreras de Administración y Finanzas, Administración de Empresas y Administración de Banca y Finanzas de la Facultad de Negocios de la UPC. Él cuenta con un doctorado en Economía, una maestría en Banca de Fomento y una licenciatura en Teoría Económica por la American University. A continuación, escucharemos la exposición principal a cargo del señor Jorge Medina, cofundador y presidente del movimiento Capitalismo Consciente Perú. Él cuenta con un doble MBA por la Adolfo Ibáñez School of Management y por la Deusto Business School, y es contador público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acompañando al señor Medina, tendremos a la señorita Verónica Cifuentes, directora ejecutiva de Es Hoy. Ella es bachiller en Ciencias Políticas y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en comunicación estratégica, planeamiento y transformación cultural. Junto a ella, tendremos al señor Felipe Valencia Dongo, Chief Enterprise Development Officer del Grupo Estrategia. Él cuenta con un máster en Políticas Públicas por la Universidad de Cambridge y es economista por la Universidad del Pacífico. Finalmente, para concluir el evento, escucharemos las reflexiones de cierre a cargo del doctor Jack Silverman, decano de la Facultad de Negocios de la UPC. Él cuenta con un doctorado en Administración de Negocios por SADE, una maestría en Alta Dirección y Liderazgo por la Universidad Politécnica de Cataluña y es ingeniero industrial por el Technion Institute of Technology. Entonces, sin mayor dilación, damos la bienvenida al doctor Andrés Escalante. Adelante, doctor. Gracias, profesor García. No hace mucho tiempo vivíamos una vida muy corta y para la mayoría mísera. La cooperación social de entonces, orquestada por muy poca especialización, propia de escasos como pequeños mercados, hizo del acceso a una de por sí insuficiente producción de bienes y servicios el privilegio de algunos. La pobreza era la constante y para la mayoría de la gente su objetivo era el de sobrevivir en adversidad y sufrimiento en un marco de desesperanza. Esta realidad, sin embargo, cambia en el marco de la Ilustración. Según Joel Mocker, por una convergencia de cambios tanto filosóficos como institucionales a favor del pensamiento crítico y del cuestionamiento, y de la puesta en valor del conocimiento y la innovación comercialmente. Y vista la propiedad intelectual como un activo intangible, por primera vez, es decir, vistas las ideas como propiedad privada, el emprendimiento generado por la creatividad, financiado por el capital y estimulado por un mejor mañana, logró hitos impensables. Como resultado, desde ese entonces el capitalismo, como lo llamó Karl Marx, ha reducido la pobreza significativamente y podría hacer de ella un flagelo del pasado. Aquellos privilegios de entonces hoy son la norma para la mayoría. Cada vez más gente tiene acceso a mayores niveles de producción y de prestación de servicios. Y actualmente ya no se habla tanto de sobrevivir, de adversidad, de sufrimiento y de desesperanza, como sí de felicidad, optimismo y esperanza. En la historia de la humanidad no existe mejor experimento social y económico para generar prosperidad material y bienestar que el capitalismo. Para Marx y Friedrich Engels, la burguesía obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o a aparecer. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. Para Adam Smith, al descubrirse el nuevo mundo y demás tierras, la superioridad de fuerzas resultó ser tan grande en el lado de los europeos
que fueron capaces de cometer impunemente en esos remotos parajes toda clase de injusticias. Es posible que de aquí en adelante, Smith arguyó, los nativos de esos países se fortalezcan y los de Europa se debiliten, y los habitantes de todo el mundo arriben a ese equilibrio de fuerza y valor que, al inspirar el temor recíproco, es lo único que puede abrumar la injusticia de las naciones independientes y conducirlas a alguna clase de respeto por los derechos de las demás. Y nada puede lograr ese equilibrio de fuerzas mejor que la mutua comunicación de conocimientos y de toda clase de mejoras que naturalmente, según Smith, se genera mediante un intenso comercio entre las naciones. Estos pareceres reflejan claramente la esencia de dos cambios por los que atraviesa el mundo y que son capaces de marcar toda una época. Uno es el establecimiento del capitalismo no solo como sistema socioeconómico dominante, sino como único sistema en el mundo. El segundo cambio es el reequilibrio del poder económico entre Europa y Norteamérica por un lado y sobre todo Asia por el otro, debido al auge experimentado por este último. Por primera vez desde la Revolución Industrial, las rentas de los habitantes de estos tres continentes son cada vez más similares entre ellas. Similitud que existió, grosso modo, es decir, salvando dimensiones numéricas, antes de dicha revolución. Este no es exactamente el caso en América Latina. Sin embargo, qué duda cabe que en países como el Perú, Chile y Colombia nunca hemos tenido tanto. Solo por dar un ejemplo, la economía peruana es 3 veces mayor que lo que era en 1990, gracias a que el consumo es 3 veces más grande. La inversión bruta interna es 7 veces más grande. El capital por habitante llegó a ser 4 veces más grande. La productividad laboral es casi el doble de la que había en 1990 y el ingreso por habitante actualmente es más de 3 veces lo que era en aquel entonces. ¿Por qué entonces el capitalismo no termina de ser bien visto? Tanto es así que actualmente tenemos una nueva amenaza al progreso humano, un movimiento político que busca socavar sus fundamentos derivados de la Ilustración, el populismo autoritario. El populismo exige la soberanía directa del pueblo, en realidad de una etnia o de una clase social, encarnada en un líder fuerte que directamente canaliza sus virtudes y experiencias. El populismo autoritario puede verse como un retroceso en cuanto a la naturaleza humana, autoritarismo, tribalismo, demonización, razonamiento de suma cero, en detrimento de las instituciones de la Ilustración, diseñadas precisamente para acabar o evitar estos elementos funestos de nuestra propia naturaleza. Al enfocarse en la tribu y no en la persona, no da lugar a la protección de los derechos de las minorías o al fomento del bienestar humano. Al no reconocer que el conocimiento resultante del esfuerzo constante es la llave del desarrollo de una sociedad, denigra a las élites y a los expertos y minimiza el mercado de las ideas, incluyendo las de libertad de expresión, diversidad de opinión y de verificación fáctica de reclamos de interés propio. Al valorar a un líder fuerte, el populismo pasa por alto las limitaciones de la naturaleza humana y desdeña las instituciones gobernadas por reglas y los controles constitucionales que restringen el poder de los actores humanos defectuosos. El populismo existe tanto en la izquierda como en la derecha y por tanto comparten las antípodas del espectro político una teoría económica costumbrista en cuanto a la competencia como una actividad de suma cero entre clases sociales, en el caso de la izquierda, y entre países o grupos étnicos, en el caso de la derecha. Es decir, los problemas no son vistos como desafíos inevitables en un universo indiferente, sino como diseños malévolos de élites insidiosas, minorías o extranjeros. Y en cuanto al progreso, que va,
El populismo mira por el retrovisor a una era en que el país, como una nación, era étnicamente homogénea, en la que prevalecían valores religiosos y una ortodoxia cultural, y la economía era impulsada por la agricultura y la manufactura, productoras de bienes tangibles para el consumo local y para la exportación de existir excedente alguno. Es irónico mirar hacia atrás para regresar cuando tenemos tanto por qué mirar hacia adelante. ¿No tenemos acaso suficiente evidencia a favor del capitalismo? Parte de la crítica se debe a que no es difícil de asociarlo a fenómenos como las burbujas financieras, los fraudes, la corrupción, la degradación ambiental, la concentración del poder político, la competencia desleal, los despidos masivos, la desigualdad económica, la informalidad y hasta la pobreza, lo que ha hecho que el desencanto con la economía de mercado llegue a límites cimeros. Sin embargo, ninguno de esos fenómenos es intrínseco al capitalismo. Muchos de ellos, como la pobreza, por ejemplo, han existido siempre. En el capitalismo meritocrático, liberal, por usar los conceptos de igualdad de John Rawls, se plantea la cuestión de cómo se producen y se intercambian los bienes y servicios, cómo se distribuyen estos entre la gente y cuánta movilidad social existe. Ahí, pues, el nombre capitalismo meritocrático liberal. En este capitalismo, que Milton Friedman hubiera llamado competitivo, los mercados son libres y la competencia es leal. Impera la ley y existen instituciones sólidas y sobre todo inclusivas, inconsistentes con la asociación a la que hice referencia anteriormente. Estos fenómenos, en su mayoría, como argumenta Alan Meltzer, son más el resultado de las debilidades universales del ser humano, como la deshonestidad, la hipocresía, la venalidad, el facilismo, el inmediatismo y otra cosa, que en nuestro caso el mercantilismo explota a favor de pocos a expensas de muchos, y sobre las que se basan quienes cultivan el populismo radical de izquierda para proponer la socialización de la actividad económica, sino refundar el país. Pero como es por estas debilidades universales que somos moralmente imperfectos y por tanto también lo son nuestras instituciones, como dijo Immanuel Kant, una defensa moral del capitalismo resultaría insuficiente. Entonces, para deslindar al capitalismo de estos fenómenos y sobre todo para conservarlo, tal vez sería mejor evitar que ocurran. Pero ¿cómo evitar que vuelvan a surgir estos fenómenos? Para muchos, la respuesta estaría en una manera diferente de hacer negocios. Vivimos en una época de grandes interrogantes y nuestra actual coyuntura local y regional así lo evidencian. Es de meridiana claridad que las formas tradicionales de hacer negocios en general han resultado contraproducentes. El capitalismo tal y como se practica actualmente es inadecuado. Y ello parte del error de conceptuar el objetivo medular de las empresas en términos de la creación de riqueza solo para beneficio de sus propietarios. Es un error, mas no porque esté equivocado el concepto, sino porque está incompleto. Y seguirá así en tanto y en cuanto tratemos el bienestar de la gente como un medio y no como un fin. Esta ortodoxia, según John Kay, es egoísta, porque solo busca el bienestar material de los propietarios del negocio. Es instrumental porque usa a la gente cual objeto y según necesidad. Y es limitado porque desestima el impacto que la actividad empresarial tiene en la sociedad y en el planeta. Gracias a esta ortodoxia, más allá de atentar contra la equidad intergeneracional y el equilibrio ambiental, impide que el íntegro del crecimiento económico se convierta en desarrollo, de la misma forma como lo hace la corrupción y sobre todo la informalidad. Ello lógicamente no es moral, ni tampoco sostenible.
En contraste con el desarrollo económico, que por definición es un fenómeno inclusivo, el crecimiento económico del que ese depende ha demostrado ser un fenómeno excluyente en la medida en que sigamos con instituciones propias de un capitalismo mercantilista, de un capitalismo de amigos o, como diríamos en inglés, de un crony capitalism. Pero ¿cómo cambiar? ¿Apelamos al Estado? Pero si éste en buena cuenta vive de la informalidad y de la corrupción. El cambio, por tanto, no vendría de arriba hacia abajo, tendría que venir de abajo hacia arriba. John Mackey y Raj Sisodia, ante esto, proponen una manera diferente de hacer negocios, centrándose en relaciones de largo plazo entre la empresa y todos sus stakeholders. Para ello, sugieren una nueva cultura empresarial multidimensional sostenida por convicción y por la que trabajarían líderes con inteligencia sistémica. Ello, para Mackey y Sisodia, haría de la empresa una organización responsable y el motor del cambio que el capitalismo en su estado actual necesita para transformarse en un sistema económico consciente. El capitalismo consciente filosóficamente plantea una manera alternativa e integral de hacer negocios que busca abordar los inconvenientes del egoísmo, el instrumentalismo y las limitaciones que cual enfoque han sido parte de la norma durante mucho tiempo y ciertamente la fuente de las críticas. Apuesta por amplificar el sinfín de beneficios del capitalismo y reducir, eliminar y hasta revertir sus costos. Demasiadas empresas generan dinero a expensas del bienestar social, cultural, ambiental, intelectual, físico y hasta espiritual. Pero dinero y riqueza no son palabras sinónimas. Demasiadas empresas extraen valor en lugar de crear valor. El capitalismo consciente asume que los negocios son buenos porque crean valor, éticos porque se llevan a cabo voluntariamente, nobles porque pueden elevar nuestra existencia y heroicos porque reducen la pobreza y generan prosperidad. Pero como economista, me tengo que preguntar, por ejemplo, en cuanto a la última afirmación, ¿a qué costo se ha logrado esto? Si bien hemos reducido la pobreza y generado prosperidad en niveles nunca antes vistos, pudimos no solo haber hecho más en estos frentes, sino con mayor eficiencia, porque el Perú no ha dejado de crecer, pero seguimos siendo un país pobre. Tanto una mayor eficacia como eficiencia necesitan de empresas responsables, las que solo existen en términos del emprendimiento con propósito, inclusivo, consciente y solidario. En el capitalismo consciente, la visión del mercado como elemento corruptor o espacio en que se desarrollan juegos de suma cero, donde uno pierde lo que otro gana, o como un espacio que fomente conductas poco humanas solo porque se persigue el interés propio, es falaz. Comportarse según el interés propio no es inconsistente con la empatía. Smith sostuvo que más allá del egoísmo personal, existen principios en la naturaleza humana que conllevan el interés por el destino de otros y que generan felicidad al margen de extraer algo de ese destino para que esté más allá del placer de contemplarlo. Para Smith, el ideal del mercado descansa en la ética del respeto y de la honestidad de uno con el otro y no en un mero intercambio interesado e instrumental. En efecto, no es una mera razón instrumental lo que nos anima a realizar millones de intercambios voluntarios diariamente. También nos mueve un sentido de dignidad propia y respeto por el otro y por lo que es de otros. Virtudes todas sin las que una sociedad libre colapsaría y que el mercado promueve mejor que cualquier otra institución. El capitalismo consciente parte de estas premisas para proponer esas relaciones interinstitucionales generadoras de valor para beneficio de todos. El capitalismo consciente para Mackey y Sisodia
sería la forma de evitar los desastres a los que hice referencia anteriormente y neutralizar tanto el desencanto con la economía de mercado como el cuestionamiento al capitalismo. Y ante la interrogante de que si podemos o no cambiar la manera de hacer negocios, pues la respuesta es afirmativa. El capitalismo ha demostrado ser un sistema flexible y adaptable. Es más, en donde se le ha permitido florecer, ha florecido. Solo necesita de un buen sistema legal e instituciones afines. En su versión consciente, se propone un enfoque diferente de gestión empresarial a partir de una reforma cultural organizacionalmente centrado en la persona y sus virtudes y no en sus vicios. No es omnímodo, ni va a solucionar todos los problemas eficientemente, pero si queremos mayor riqueza para todos y conservar nuestras libertades, deberíamos considerar esta alternativa seriamente. Una democracia liberal es algo muy hermoso, pero imperfecto, y por tanto no está libre de problemas. Tenemos que trabajar en ellos, a pesar de que sus soluciones nos generarían nuevos problemas. Pero ello siempre será mejor que empezar una conflagración con la esperanza de que algo mejor surja de las cenizas cual ave fénix. El problema con la retórica distópica es que en la medida en que la gente se convence de que el país es un vertedero en llamas, se vuelve mucho más receptiva al atractivo perenne de los demagogos. En un mundo sin superhéroes, lamentablemente, como irónicamente, el único tipo de progreso que podemos tener es aquel que fácilmente pasa desapercibido mientras vivimos en él. Isaiah Berlin nos enseñó que el ideal de una sociedad perfecta, justa, igualitaria, libre, saludable, armónica, con el que las democracias liberales nunca llegan a estar a la altura, es una fantasía peligrosa. Y como dice Steven Pinker, las personas no son clones en una monocultura, de modo que lo que satisface a una frustra a otra. Y la única forma en que pueden terminar siendo iguales es si se les trata de manera desigual. Es más, entre los prerequisitos de la libertad, así como la de elegir, está la libertad de equivocarse y de malograrse la vida. Las democracias liberales pueden progresar, pero solo en un contexto permanente de compromiso desordenado y reforma constante. Y es como Berlin señala, nosotros hemos obtenido lo que nuestros padres y abuelos anhelaron, mayor libertad, mayor bienestar material, una sociedad más justa, pero también hemos olvidado los males de antaño, tal vez porque nos enfrentamos a nuevos problemas que surgen de las soluciones a los problemas del pasado. Y esos, aún en el supuesto de que puedan solucionarse, generarán nuevas situaciones y con estos nuevos requisitos y así sucesiva e impredeciblemente. Así es la naturaleza de nuestro progreso. Lo que nos mueve hacia adelante es el ingenio, la simpatía y las buenas instituciones. Lo que nos atrasa o nos retrocede es el oscuro, es el lado oscuro de nuestra naturaleza humana y la entropía. Pero esta dialéctica no es inconsistente con el progreso, porque desde la ilustración y la invención de la ciencia hemos logrado crear marginalmente más que lo que hemos destruido año tras año. Pero ese pequeño porcentaje de diferencia positiva se suma a lo largo de décadas en lo que podríamos llamar civilización. El progreso suele verse en retrospectiva y esta es una razón de por qué digo que mi gran optimismo en el sistema capitalista tiene sus raíces en la historia. Para terminar, lamentablemente no tenemos un buen nombre para una agenda constructiva que reconcilie los aciertos de largo plazo con los reveses de corto plazo. Pero mientras la encontramos, podemos administrar esos reveses debidamente y una forma de hacerlo, me parece, es apostando, por el capitalismo consciente. Ello no nos debe convertir en cándidos optimistas, pero sí, como dijo Hans Rosling, en serios posibilistas. En este marco, ¿cuál debería ser el papel de la academia?
qué no hemos hecho y qué debimos haber hecho, qué tenemos que hacer. Y para ello vamos a escuchar las sabias palabras de don Jorge Medina y a Verónica Cifuentes y Felipe Valencia Dongo como miembros de un distinguido panel que los acompaña. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias, querido Andrés, por esta gentil invitación. Es un placer estar con todos ustedes esta noche y quiero agradecer a la universidad por esta invitación a hablar sobre un tema muy relevante. Si me permiten, quisiera compartir pantalla para acompañar con unas imágenes mi presentación. Quisiera empezar hablando un poquito de lo que es capitalismo consciente. Capitalismo consciente es un movimiento global de líderes empresariales que busca elevar a la humanidad a través de modelos de negocios innovadores e inspiradores que permitan hacer realidad el propósito de toda empresa: resolver necesidades sociales y humanas a través de los bienes y servicios que brindan en forma rentable y sin causar externalidades. Como ven ustedes, no hablamos aquí de filantropía ni de responsabilidad social empresarial, que siempre son bienvenidas, sino estamos hablando de actividades estrictamente de negocios. Pero, y este pero es bien importante, negocios llevados a cabo de forma consciente. Hablemos de capitalismo. A lo largo del curso de la historia, el capitalismo ha mostrado ser el mayor generador de prosperidad, pues ha resuelto, mediante la libre empresa, los desafíos más urgentes de la humanidad. Ayudó a incrementar la expectativa de vida de la gente, que por milenios fue 28 o 29 años, a un promedio hoy de 75 años. Con el impulso de la libre empresa, el capitalismo permitió reducir la pobreza extrema de 90 a 10% y el analfabetismo de 91% a 9%. El capitalismo ha cortado tiempo y distancia y ha traído mucha prosperidad a la humanidad. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Una confianza generalizada hacia el sistema capitalista que crece año a año. ¿Y por qué? Hay una razón clarísima. Es el enfoque mayoritariamente cortoplacista con el que se han venido desarrollando los negocios en las últimas 4 o 5 décadas, privilegiando la rentabilidad al accionista por sobre todas las cosas, y muchas veces en forma no ética. Por eso es que Peter Georgescu, el ex CEO de Young & Radical, en un libro que escribió hace 4 años más o menos, subraya que en los últimos 40 años el capitalismo ha tomado un rumbo muy peligroso, casi suicida. Con data y estadísticas e información, Georgescu muestra que las reglas de juego han devenido cancerígenas y están matando al sistema. Pero él dice que el problema no es el capitalismo. No es que el capitalismo no funcione, sino que ha sido secuestrado por la primacía de los accionistas. Donde antes habían líderes que buscaban resolver o cubrir las necesidades e intereses de una variedad de partes interesadas, hoy están miopemente enfocados en maximizar los retornos trimestrales de la compañía. Por eso es que su libro, como ustedes lo ven allí, en sí el título constituye un verdadero llamado a la acción. Capitalistas, levántense. Acaben con la desigualdad económica.
hagan crecer la clase media, curen a la nación. Vamos a ver con algunos datos por qué este llamado tiene mucho sentido. Un estudio sobre la evolución de las remuneraciones en un periodo de 35 años muestra un incremento flat a los empleados de 10%, mientras que a la cúspide de la pirámide corporativa casi 1000%, 100 veces más. Y coincidentemente, los que leen gestión habrán visto esta mañana en la página 14 un artículo de Economist que hace una crítica muy fuerte al incremento de las compensaciones a los CEOs, incluso en un año tan complicado como el 2020, en el que hubo mucho desempleo debido a la pandemia del COVID-19 y a muchas empresas perdieron mucho dinero. De otro lado, un artículo muy interesante titulado Profits Without Prosperity, publicado en el Harvard Business Review de septiembre del 2014, muestra que en una década, entre el 2003 y el 2012, de cada $100 que generaron las empresas en Estados Unidos de utilidad, 54 se usaron para recomprar las propias acciones de las empresas, 37 para pagar dividendos y tan solo 9% para reinvertir en las propias empresas, y ya sabemos que esa reinversión ¿para qué sirve? Para hacer realidad el propósito de la empresa de innovar y generar servicios, bienes, soluciones sociales y humanas. Todo esto confirma esa percepción del capitalismo sirve mayoritariamente a los accionistas. Pero ya hablando desde otra dimensión, de una dimensión quizás mucho más humana, hay unas estadísticas muy preocupantes. La contaminación mata 9 millones de personas cada año. Esta cifra equivale a más de 15 veces la suma de todas las muertes causadas por guerras, terrorismo y conmoción civil. Y otra cosa que incrementa la mala percepción sobre la empresa es el bajísimo nivel de conciencia con el que han actuado algunos líderes de las empresas, destruyendo mucho valor y generando enormes problemas cuyas consecuencias podemos ver hasta hoy. Y todo esto nos lleva a entender por qué cada una de las recientes crisis mundiales ha venido acompañada por una avalancha de indignación, condena y protesta ciudadana contra el sistema capitalista. Puede entenderse entonces por qué ahora un importante número de empresas globales vienen llamando a reflexionar, sobre todo sus líderes, ¿no? Están tomando una posición muy activa y nos invitan a reflexionar sobre cuál es el verdadero propósito de la empresa. ¿Con miras a qué? Con miras a lograr un sistema capitalista sostenible que incluya el bienestar de todos. Estos llamados a la acción son una suerte de exhortación a expandir nuestro nivel de conciencia para comprender a cabalidad la interdependencia, la interconexión que existe entre la empresa, la sociedad y el planeta. Quiero mencionar qué es lo que estamos haciendo en Capitalismo Consciente. Acá hay unos ejemplos de estos líderes que les mencionaba hace un momento, de que hacen llamados a la acción. Son líderes muy importantes. ¿Qué estamos haciendo en Capitalismo Consciente? Estamos articulando un movimiento de líderes que tienen un genuino interés en ayudar a lograr un mejor país para todos. Desde la empresa privada, no con filantropía, no con responsabilidad social, sino a través de nuestros propios negocios,
llevados a cabo en forma conscientes, y esa es la labor que hace Capitalismo Consciente en el Perú. Somos una suerte de influenciador de influenciadores. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de foros, conversatorios, mesas redondas, entrevistas y artículos en medios de comunicación, charlas como estas, por ejemplo, en talleres de capacitación para certificar en cosas muy prácticas de cómo llevar a la práctica estos principios de capitalismo consciente. Y lo hacemos básicamente difundiendo los 4 pilares básicos de capitalismo consciente que ven ustedes allí. Propósito elevado, integración con las partes interesadas, liderazgo consciente y una cultura empresarial consciente. En el cuestionario que ustedes completaron antes de esta charla, si bien algo más de la mitad conocía del movimiento, pocos tenían detalle suficiente de en qué consiste cada uno de estos pilares que sustentan esta filosofía de hacer empresa. Así es que, por favor, me tomaré unos minutos para rápidamente explicar alguno de ellos. Empecemos con el propósito. Nos hemos acostumbrado a ver el propósito de la empresa desde una mirada, diríamos, casi del estado de ganancias y pérdidas. Nos interesa mucho la primera línea, ¿no? Lo que es nuestra participación de mercado, nuestras ventas, y la última línea, la rentabilidad. Y eso es entendible porque la rentabilidad es importante. Pero el factor más fundamental, el que realmente cuenta para la sostenibilidad empresarial, es el propósito superior que tiene la empresa. Y este surge de la oportunidad de resolver necesidades sociales y humanas. No hay otra, como hemos visto antes. Y cuando definimos nuestro propósito, que nos permite articular una empresa consciente, lo definimos cuando respondemos preguntas muy simples. ¿Para qué existimos como empresa? ¿Qué necesidades resolvemos? ¿Qué valor creamos? Explicitar el propósito a todos los stakeholders hace una gran diferencia. Nuestros colaboradores, por ejemplo, encuentran un punto en común y van más allá de la simple ejecución de sus tareas. Nuestros clientes se identifican con nuestro propósito, nos muestran su preferencia. La comunidad, la ciudadanía, los medios, los proveedores, en fin, ellos incrementan su aprecio a nuestra empresa porque se identifica con el propósito y reforzamos así nuestra licencia social. Los invito a ver cómo empresas líderes, como las que ven ustedes ahora en la pantalla, han logrado definir, articular y hacer realidad propósitos que inspiran, que convocan, que involucran a todas las partes interesadas. Un segundo pilar muy relevante es la integración con todos los stakeholders. Ahora, este principio responde a ser conscientes del sentido de realidad. ¿Y cuál es el sentido de realidad? Que la empresa está absolutamente interrelacionada, que tiene una, vamos a decirlo así, con fuerza, que tiene una interdependencia radical con todos sus stakeholders. Y la integración con ellos se logra cuando la empresa, quiero decir esto con mucho énfasis, se logra cuando la empresa pone al ser humano y a su ecosistema en el centro mismo de sus modelos de negocios y estrategias empresariales. Ese es el centro. Porque el propósito de una empresa es resolver necesidades sociales y humanas. Y el proceso entonces, ¿en qué se convierte? Es como si surgiera magia. Se convierte en una suerte de migración de un enfoque que por las últimas décadas ha sido egocéntrico a un enfoque virtuoso, alocéntrico. Uno que considera igual de importantes a todos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la magia? Comienza a dejar atrás
el paradigma del trade-off, el paradigma de suma cero, donde uno gana y el otro pierde, para dar paso a un paradigma virtuoso en el cual todos ganan y se benefician mutuamente. Otro pilar importantísimo de la filosofía capitalismo consciente es el liderazgo consciente. Quizás es uno de los más importantes, porque ¿qué hace un líder consciente? Un líder consciente ve la rentabilidad no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr un fin superior, uno más importante, uno elevado, que es generar valor a la sociedad, generar bienestar. El propósito no es hacer dinero. Nosotros necesitamos glóbulos rojos para vivir, pero el propósito de nuestras vidas no es producir glóbulos rojos. Igual la empresa, su propósito no es generar rentabilidad per se, su propósito es generar bienestar y como consecuencia produce utilidades. Y lo que caracteriza a un líder consciente es la actitud de servir. Esa actitud de servir hace que el liderazgo reconozca, aún a costa de mostrarse vulnerable, que la empresa que dirige está o es interdependiente con todos los stakeholders. El cuarto pilar consiste en desarrollar una cultura consciente. Y esto se logra cuando los cimientos que constituyen las bases sobre las cuales descansa nuestra empresa, como son valores, hábitos, costumbres, formas de actuar, principios, resultan evidentes a todos nuestros stakeholders, a través de la forma como actuamos y cómo operamos. Y cuando la sociedad comprueba que vivimos nuestros valores día a día, que honramos la promesa declarada en nuestro propósito, que tenemos esta integración hacia todos los stakeholders, entonces eso es lo que genera la confianza en nosotros. Ahora, esto que estamos hablando de expandir nuestro nivel de conciencia, poniendo al ser humano en el centro de nuestros modelos y estrategias empresariales, es ingenuo, es naif, es inaplicable, es un proceso que no corresponde a la empresa o a nosotros como líderes. El mundo ha pasado por procesos similares. Antes se aceptaba la esclavitud como algo normal. Eso ahora es impensable. Antes, hasta no hace mucho, las mujeres no votaban. Eso nos parecería una aberración hoy día. Las personas evolucionamos, lo hemos hecho y seguimos haciéndolo. Y entonces, hoy reprochamos el colonialismo, rechazamos la discriminación, la segregación, rechazamos cosas como el racismo, ¿no? y discriminar por orientación sexual, por raza, en fin. De manera que elevar o expandir nuestro nivel de conciencia no está restringido a lo místico, a lo religioso, a lo espiritual. Es estrictamente aplicable a los líderes empresariales, a las organizaciones de negocios. Y tan aplicable es que desarrollar negocios conscientes es lo más inteligente que puede hacer una empresa. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay muchos estudios que comprueban con abundante evidencia que las empresas conscientes son más resilientes y rentables. Déjenme darles solo un ejemplo. En el estudio que dio lugar al libro Firms of Endearment, que traducido sería más o menos como empresas de cariño o empresas que se hacen querer, los investigadores Wolf,
Shedd y Sisodia es el profesor del que habló Andrés en su discurso introductorio. Ellos en los estudios muestran claramente cómo las valorizaciones de las empresas conscientes que estudiaron son extraordinariamente más altas que cualquier otra. De largo. Tienen empresas conscientes como estas que ven ahora ustedes ahí. 3M, Timberland, Trey George, Unilever, Southwestern Airlines, Disney, etc. Bueno, ¿qué tienen en común todas ellas? Que son mucho más rentables, sostenibles que sus pares. Los rendimientos de estas empresas, según este estudio, medidos, por ejemplo, en términos de capitalización de mercado, han superado en más de 6 veces a las empresas From Good to Great de Jim Collins. Todos conocen el estudio de Jim Collins, son grandes empresas. Bueno, las conscientes han sido más de 600% mejores que estas. Y más de 14 veces mejores que las empresas del Standard & Poor's 500. ¿En qué tiempo? 15 años. O sea, no es una casualidad. Y entonces cuando revisamos todo lo que hemos dicho antes, de cómo operamos y estos resultados, bueno, es impresionante comprobar cómo empresas que tienen un elevado sentido de propósito, empresas que tratan mejor que nadie a sus empleados, que consideran a sus clientes y proveedores no como medios, sino como fin en sí mismos. Empresas que consideran y que articulan sus modelos de negocios incorporando en ellos al medio ambiente, a las comunidades en las que operan, compañías cuyos líderes hacen un rol de advocate por la sociedad ante las necesidades e imperativos que tienen cuando el Estado no los satisface, o sea, sientan posición sobre temas nacionales, empresas que pagan sus impuestos, que se esfuerzan muchísimo por la ética. ¿Cómo es posible que empresas con todas estas características sean largamente superiores a otras buenas empresas, pero que no necesariamente siguen todos los principios del capitalismo consciente? Porque, amigos, hacer utilidades no está reñido para nada con ser consciente. De hecho, sería ser inconsciente y poco ético no hacer utilidades, porque éstas sirven para reinvertir, para innovar, para iniciar nuevos emprendimientos que resuelvan necesidades sociales y humanas, porque ese es el propósito de la empresa. Vayamos ahora al ámbito local. Durante 4 meses, nuestro movimiento reunió en 10 mesas redondas a casi 110 líderes de diversos sectores: privado, público, academia, sociedad civil, medios de comunicación, líderes de opinión, líderes millennials, para reflexionar sobre una cosa. Las 10 mesas tuvieron este tema central: liderazgo empresarial en tiempos de crisis social, política y económica. Tales encuentros revelaron que la empresa puede generar mucho mayor impacto del que ya produce, siempre y cuando sus líderes tomen plena conciencia de la interdependencia que existe entre la empresa, la sociedad y el planeta. Ahora, durante estos encuentros se reconoció algo que es evidente. Hacer empresa en el Perú no es nada fácil. Muchas veces por la obstrucción del Estado, por la burocracia, por el exceso de leyes imprácticas, por la impredecibilidad de nuestro sistema de justicia, la débil institucionalidad, por el populismo de muchos políticos, particularmente congresistas, y por la confianza generalizada. O sea, no podemos negar eso. Pero a pesar de ello, estas mesas redondas revelaron un claro consenso en la urgente necesidad de renovar el liderazgo empresarial del Perú para ayudar a transformar el país. El tradicional, los empresarios no participamos en política, es decir, en lo que tiene que ver con el bien común.
ha dejado de ser un paradigma válido. Perdón, se despertó Siri. Tengo que cancelar. Decía, los empresarios no participamos en política no es ya un paradigma válido. Porque hubo mucha coincidencia en que necesitamos involucrarnos en aquello que subyace a nuestra empresa, a nuestro sector, nuestra industria, a lo que tiene que ver con el bien común. Y hubo mucha coincidencia en que deberíamos escuchar a quienes piensan distinto. Deberíamos tener la humildad y la paciencia de ser más inclusivos en ese sentido, porque quienes piensan distinto saben cosas que nosotros no sabemos. Están fuera de nuestro radar. Y entonces, estos diálogos, estas conversaciones podrían permitir que entendamos cosas que están pasando en el Perú, en la población, que los afecta de una manera que ni nos imaginamos. Esa fue una sugerencia bien importante. Bueno, para seguir hablando de estas sugerencias, todos ustedes han recibido un informe que resume los resultados de estos conversatorios y habrán visto que el reto más importante que tiene el empresariado en el Perú, el más importante, es recuperar la confianza de la sociedad en la empresa y en el sistema capitalista. Y en ese sentido nos dijeron lo siguiente, una sugerencia bien interesante que fue de los millennials. Redefinan el éxito empresarial. Pasen de esa tradicional mirada de éxito de mercado, de participación del mercado, el éxito medido en términos financieros, a una mirada más holística. El éxito empresarial tiene que medirse en términos del valor generado en aspectos ambientales, sociales y humanos. Y así le darán un rostro más humano a la empresa. Esas son palabras textuales de quienes participaron en la mesa redonda. Y ustedes tienen que demostrar en la práctica, no solamente en forma declarativa, que todos los stakeholders tienen igual importancia. Porque eso lleva a reconocer en la práctica esta interdependencia que tiene la empresa con la sociedad y el planeta. ¿Qué revelaron los conversatorios? Revelaron también la necesidad de modificar la manera en que nos vinculamos con la sociedad. Nos dijeron, cambien su narrativa. No hablen tanto de PBI, de crecimiento económico. Hablen de desarrollo social. Construyan puentes. Tiendan alianzas. Participe transparentemente en sugerir políticas públicas, pero pensado en el mejor interés del país. Respecto de lo que a ustedes les es más conveniente, ahí tienen sus gremios, pero ustedes como empresarios, antes de ser empresarios, son ciudadanos. ¿Es verdad? Antes de ser académicos, o médicos, o empresarios, o contadores, somos ciudadanos. Y tenemos que participar con ideas y propuestas para mejorar el país. Todos conocen por el libro ¿Por qué fracasan las naciones? de Acemoglu y Robinson, y en una línea es por la naturaleza de sus instituciones. Y son inclusivas o son extractivas. Y son inclusivas cuando en esas naciones exitosas la sociedad participa y dentro de la sociedad está la empresa privada. ¿Qué más sugirieron? Que la empresa debería tomar la iniciativa para poner en la agenda del sector privado medidas para mitigar el calentamiento global, para combatir la discriminación por raza, género u orientación sexual, para mejorar la ética empresarial, incluyendo el criticar y denunciar públicamente, cuando sea el caso, a empresas con malas prácticas. Nos sugirieron también apoyar el periodismo de investigación y financiar think tanks que produzcan propuestas de políticas públicas para el desarrollo del país. Quisiera decir que
hay un par de temas bien importantes. Restaurar la confianza en la empresa pasa necesariamente porque los CEOs se expresen públicamente sentando posición sobre los principales problemas que afectan al país. No podemos seguir en silencio. Acá estoy mostrando un artículo que escribí hace unos años cuando el silencio de los CEOs se torna insostenible. Está en el comercio y hay data increíble de cómo las comunidades, nuestros consumidores, aprecian que mostremos sensibilidad con lo que es muy importante para ellos. Y la otra cosa es que cada empresa debería definir un propósito elevado, articularlo, supervisarlo, ver que se cumpla y reportar sus resultados. Hay que cambiar las métricas. No es que dejemos las financieras, son importantísimas, pero hay que añadir las otras que miden el valor generado en términos ambientales, sociales y humanos. Y hubieron algunos líderes en esta mesa redonda, sobre todo el sector privado, que dijeron, esto no es tan complejo si es que haces una cosa. Alineas el propósito de la empresa con el sistema de evaluación y compensación de los CEOs y principales ejecutivos. Y cuando recién alineas eso, vas a compensar en función de que ese propósito se haga realidad. Entonces, se ponen todos en la misma página. Buena sugerencia. Muy bien. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Me quedan un par de minutos y quisiera dedicárselos a la academia. Hablar de liderazgo académico consciente. Creo que nunca como hoy, el rol de la universidad ha resultado ser tan necesario para ayudar al país a resolver sus desafíos. Cuando nos preguntamos, ¿qué espacio tiene las mejores condiciones, los mejores atributos para proponer soluciones viables a los imperativos nacionales? Nos cuesta mucho trabajo hallar un espacio más propicio que la universidad. Ustedes tienen la posibilidad de investigar, tienen acceso a fuentes de información globales con contenido de conocimiento valiosísimo. Tienen la posibilidad de influir positivamente, pero sobre todo tienen un recurso que es uno de los mejores con el que puede contar un país, la juventud. Tienen el recurso de sus propios alumnos, con quienes podrían llevar a cabo iniciativas interesantes. Y como académicos saben mejor que nadie ustedes que generalmente las preguntas son más importantes que las respuestas para que cuando éstas se hallen sean las adecuadas. Así que quiero plantear algunas preguntas que no sé cuán correctas las encontrarán ustedes, pero igual aquí las hago. ¿Qué cosas relevantes para el país no están midiendo los rankings universitarios? ¿Qué temas clave que no nos piden las famosas certificaciones internacionales por las que nos esforzamos tanto en obtener, estamos dejando de hacer? ¿Cuánto de nuestras investigaciones académicas y transferencia de conocimiento tienen aplicación práctica para crear una sociedad más justa, más humana, más inclusiva? ¿En qué medida nuestros programas, ingeniería, marketing, arquitectura, contabilidad, psicología, administración, incluyen con suficiente alcance temáticas relacionadas con incrementar el respeto por los derechos humanos, reforzar la democracia, mejorar la gobernabilidad, mejorar la inclusión y reducir la pobreza? De hecho, varias de las respuestas que ustedes pusieron en el cuestionario que les enviaron antes de esta reunión y que nosotros hemos procesado usando Word Cloud, connotan cosas muy interesantes. Lo que aparecen en letras grandes indican los temas que son más importantes para ustedes, los que más se repiten y donde ustedes ven mayor
relevancia, por supuesto, respondiendo a la convocatoria, ¿no? El rol de la empresa privada, el liderazgo y el rol de ustedes también como académicos y como universidad. Y encontramos en estas letras grandes mucha coincidencia en ustedes que, por ejemplo, hay que generar crecimiento económico, generar valor, crear riqueza, responsabilidad social, sinergias, pero también es importante ver las letras chiquitas. En las palabras diminutas que están ahí aparecen conceptos como ética, respeto, liderar, impulsar, cooperar, etc. Y también es interesante considerar lo que no aparece. No aparece humildad, empatía, algunos valores que probablemente en los negocios no se consideran como muy comunes, pero si la empresa es el conjunto de personas y las personas somos seres humanos, hablar de empatía, de inclusión, de solidaridad, de amor, ciertamente no debería ser nada extraño a la empresa privada, ni a la academia, ni a ningún sector de la sociedad. Creo que cuando una universidad sienta posición sobre los grandes imperativos nacionales y propone políticas públicas para ayudar a su país a enfrentarlos con éxito, cumple un rol clave en el desarrollo. Y estoy seguro que estas respuestas les van a servir a ustedes para un análisis y ver cómo, en qué medida nos involucramos en estos grandes imperativos nacionales. Ya termino con una propuesta hogar. Hogar, se preguntarán algunos de ustedes, porque seguro varios saben qué significa. Una propuesta hogar consiste en aquella que tiene un objetivo grande, audaz y descabellado. Y esta propuesta no es original nuestra. Se basa en la exitosa experiencia de una profesora universitaria, de una académica muy renombrada, muy buena, y queremos que esta propuesta sea recibida por ustedes con la misma ilusión con que se la hacemos los miembros de Capitalismo Consciente. Ella, la doctora Rebecca Henderson, implementó una materia, un curso en la universidad que se llama Reimagining Capitalism, ¿no? Lleva el mismo nombre de su libro, un libro muy bueno, que es Reimaginando el Capitalismo en un Mundo en Llamas. Y la propuesta, esta propuesta grande, audaz y descabellada que les hacemos hoy es, ¿qué pensarían o qué les parecería a ustedes que la UPC sea la primera universidad de nuestro país y quizás de nuestra región en enseñar el curso de Capitalismo Consciente, Empresas con Propósito y Liderazgo Consciente? Aunque al inicio solo sea un curso electivo. Así que acá le dejamos la propuesta y si la consideran viable y no tan descabellada, al movimiento Capitalismo Consciente de Perú le será muy grato apoyar vuestra iniciativa. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias, Andrés, Jack y a toda la comunidad de docentes de la UPC que están conectados. Creo que espacios como este son claves para propiciar la reflexión, pero especialmente la toma de conciencia y creo yo la acción colectiva, ¿no? Frente a este tremendo desafío al que nos estamos enfrentando, que es recuperar la confianza en el sector privado y repotenciar el impacto positivo que pueda tener en la sociedad. Más en un tiempo y en un contexto de crisis sanitaria, económica, política, como el que vivimos, ¿no? Y crisis, diría yo, en esencia de confianza, ¿no? Y creo que tiempos polarizados y convulsionados como el que vivimos requieren, digamos, compromisos y acciones
mucho más decididas, ¿no? Y la verdad te escuchaba, Jorge, y me resonaba mucho lo que tú decías y también lo que leía en el informe al que te referías sobre las mesas que tuvieron, ¿no? Y yo les traigo algunos puntos, 5 puntos en concreto, que espero poder transmitirlos en estos 5 minutos. Uno de ellos tiene que ver con el sentido de responsabilidad, ¿no? Tú ya lo mencionabas un poco, Jorge, con la toma de conciencia. Yo creo que los líderes empresariales, gerentes generales, personas que están en posiciones de liderazgo en organizaciones privadas, tienen una tremenda responsabilidad y creo que esa toma de conciencia sobre la responsabilidad no solo de cara al negocio, a los resultados de negocio, sino de cara a la sociedad. Y esa responsabilidad debería pues llevarnos a hacer mucho más por nuestro país, ¿no? Hay capacidades empresariales que podemos poner al servicio de la sociedad. Hay también, lo mencionabas, Jorge, este activismo empresarial y este advocacy que también es tan importante. Muchos líderes empresariales son hoy referentes. Y creo que lo que hoy necesita nuestra sociedad y nuestro país es poner en agenda y escuchar de los líderes empresariales mensajes que tengan, que guarden relación con aquello que necesitamos cambiar y aquello y llevar un poco la voz de aquellos que no tienen voz, ¿no? Y creo que ahí hay un rol tremendo, ¿no? No podemos quedarnos en silencio frente a lo que vive la mayoría de nuestro país, ¿no? Frente a los terribles indicadores que tenemos de porcentajes muy altos de peruanos que no acceden a agua potable, de porcentajes súper altos de estudiantes que han tenido que abandonar los estudios superiores, técnicos universitarios por pandemia, y ni qué decir las terribles cifras que tenemos hoy de crecimiento de pobreza y acceso a servicios básicos de nuestros compatriotas. Entonces, creo que este sentido de responsabilidad debería llevar a tener un rol muy, muy activo, ¿no? Y salir un poco, digamos, de solo aquello que corresponde al quehacer empresarial, porque no estamos haciendo empresa en Suiza, o sea, estamos haciendo empresa en un país con muchas carencias. Y creo que eso es un llamado a la acción que debe ser tomado por los líderes y que yo lo veo, de hecho, lo veo en muchos líderes y en la organización que yo dirijo, que es ESOI, que es una organización conformada precisamente por gerentes generales de distintas organizaciones, lo veo en movimientos como el que mencioné, como Capitalismo Consciente, Líderes Más Uno, etc. Otro punto importante que creo que quisiese poner en la mesa también pasa por esta importancia de articular con el sector público, ¿no? Creo que desde el sector privado, precisamente pensando en cómo hacemos frente a aquellos desafíos que no son desafíos de hoy, ni son desafíos que nos ha traído la pandemia, son desafíos que traemos de décadas atrás, cómo desde el sector privado podemos articular con el sector público, tender puentes de confianza para poder responder a esos desafíos, y no desde una mirada que quizás a veces es equivocada de oye, yo soy sector privado y tengo las capacidades y sé hacer mejor las cosas, sino desde una mirada, diría yo, muchísimo más empática y de colaboración, ¿no? Y creo que ahí también tenemos un tremendo desafío para la empresa privada. Otro punto que quisiese poner sobre la mesa pasa por la acción colectiva, precisamente, por la unión, ¿no? Yo creo que desde el sector privado encontramos ya muchísimas iniciativas, proyectos que cada una de las empresas está ejecutando desde el core de sus negocios de cara al impacto en la sociedad, pero creo que hay mucho espacio por articular, ¿no? Por unirse y por hacer digamos, frente común a algunos desafíos, ¿no? Comprarse algunos pleitos juntos, ¿no? Vinculados a educación, salud, agua y saneamiento. O sea, digamos, creo que desde el sector privado todavía hay un espacio tremendo, creo yo, de articular esos esfuerzos, esas voluntades y esa solidaridad. Y creo que, digamos, necesitamos líderes que miren un poquito con cierto desprendimiento y, digamos, tiendan puentes también dentro del mismo sector privado, así como con el sector público, como mencionaba en el punto anterior. Y el otro punto que quisiese poner también sobre la mesa es aquello que tiene que ver ya con las prácticas empresariales del mismo core de los negocios, ¿no? Yo creo que todavía hay un
espacio grande por elevar ciertos estándares, ¿no? Mirar la gestión empresarial, el mismo core, y hacerse esas preguntas incómodas, ¿no? Esas preguntas para asegurarnos que realmente estemos generando valor y no estemos de alguna forma, digamos, generando valor con una mano y con la otra destruyendo todo lo que la otra mano hace, ¿no? Digamos, creo que requerimos también de una reflexión profunda, de un sentido también dentro del mismo sector privado, de una cultura de vigilancia mutua, ¿no? De una accountability para que aseguremos que realmente estemos generando empleo digno, que realmente estemos poniendo sobre la mesa temas como la carbono neutralidad, el tema de la igualdad, etcétera. O sea, yo sí creo que también desde el mismo core de los negocios necesitamos también ser muy críticos y reflexivos, y que eso nos lleve a tomar ciertas acciones que corrijan prácticas que no están necesariamente generando esa conexión, o que mejor dicho, están socavando esa reputación que necesitamos fortalecer. Y finalmente, el quinto punto que quisiera poner sobre la mesa, lo mencionabas también, Jorge, pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad en el país, ¿no? Yo creo que esa bandera es una bandera que deja de ser solo una bandera del sector público, una bandera política, ¿no? Yo creo que la institucionalidad, aquello que hoy, digamos, para muchos es clave para asegurar estabilidad, para asegurar reglas de juego, para asegurar que el país no implosione, necesitamos que sea algo que no solamente, digamos, lo hablen los académicos o no solamente lo hablen los políticos. Yo creo que como país tenemos que empezar a poner este punto sobre la mesa, y creo que el sector privado también tiene mucho que decir en esto y mucho que aportar. Y cuando hablo de fortalecimiento de la institucionalidad, quisiera que también pensemos, digamos, no solo en la institucionalidad política o digamos, pensar solamente en el Estado, en los distintos poderes, etcétera, en el aparato público, sino también pensemos en el mismo tejido empresarial, ¿no? Creo que todavía hay bastante espacio por fortalecer la institucionalidad empresarial. Pensemos en los gremios, pensemos en cómo, digamos, también desde las instituciones privadas necesitamos tener también una profunda reflexión sobre el rol, ¿no? Empezar a comprometernos con retos país, empezar a tener una escucha mucho más activa y permanente, vincularnos, ¿no es cierto? Combatir también las malas prácticas, ¿no? Elevar los estándares, como les decía, poner sobre la mesa la transparencia, repensarse también cómo nos relacionamos con otros, con el sector público, incluir, ¿no? O sea, yo creo que los gremios también y las instituciones privadas tienen también un rol, o mejor dicho, una oportunidad de mirarse, de reflexionar y ver cómo también se fortalecen, ¿no? Y creo, por lo tanto, que en realidad desde la mirada privada hay una tremenda oportunidad para articular mejor ese tejido empresarial, ¿no? Y dar también y poner el grano de arena en este fortalecimiento institucional, porque no solamente es hablar de las instituciones, digamos, desde una perspectiva pública, sino también desde la perspectiva privada, ¿no? Esos son un poco los puntos que traía sobre la mesa. Ojalá que no me haya pasado el tiempo, pero te doy el pase, Jorge, para seguir conversando. Buenísimo, muchísimas gracias, muy importante, Verónica. Y ahora queremos escuchar a Felipe. Gracias, Jorge, gracias, y también muchas gracias a Andrés por la invitación. Y bueno, yo quiero, antes de empezar, felicitar a la UPC, porque yo creo que el solo hecho de organizar este evento y tener, digamos, a los docentes y las autoridades acá reunidas para discutir este tema muestra que están, pues, identificando esta tendencia y dándole la prioridad que merece, y eso lo felicito por eso. Y yo quería compartir seis puntos rapiditos en estos 5 minutos que complementan a lo que ha dicho Andrés, Jorge y Verónica. Voy a tratar de no repetir. Lo primero es, a ver, yo creo que esto que estamos discutiendo no es necesariamente una crítica hacia lo que pasó antes. Es una nueva forma de entender a la empresa, ¿no? Algunas de mis mejores clases, cuando era estudiante universitario, fueron con el maestro Carlos Gatti.
Y él en esas clases nos enseñaba un significado mucho más profundo de la palabra empresa, entendida como una tarea compleja, una misión, un viaje, ¿no? De hecho, si uno lee en la Real Academia y busca la palabra empresa, es muy interesante porque la primera acepción de la palabra empresa dice acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Eso es mucho más parecido a lo que estamos discutiendo el capitalismo consciente. Recién en su segunda acepción está el significado de empresa que nosotros normalmente entendemos o nos enseñan. Dice, unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación con fines lucrativos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esta nueva forma de entender la empresa es también, de alguna forma, el regresar al significado original de la palabra. El segundo punto, y quiero complementar algo que hablaba Jorge, es ser conscientes de la interdependencia, o mejor dicho, el grado de conciencia de la interdependencia que tenemos ahora como sociedad, no en el Perú, sino en el mundo. De hecho, con Jorge hablábamos, ¿no? Y hay mucha discusión de hoy, ¿por qué los millennials, y gracias, gracias por invitarme como parte del panel joven, me encanta que todavía me consideren joven, yo todavía soy de los millennials viejos, ¿por qué se dice que los millennials tenemos más enfoque social, ¿no? Y de preocupación por el mundo, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, hay cosas particulares de esta generación, ¿no? Yo creo que en realidad la gran respuesta es que es por la tecnología. O sea, la tecnología nos permite todos los días estar conectados con lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en ese instante, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos mayor conciencia de la interdependencia entre todos los stakeholders, ¿no? Y por eso es que también a la empresa se le pide que sea más consciente de su accionar con todos los stakeholders. Entonces la pregunta es, oye, si los millennials son más preocupados por el tema social, ¿esto va a cambiar o no? En mi opinión, no va a cambiar. Es más bien, solo va a ir de subida, porque si la razón es la tecnología está para quedarse, ¿no? O sea, la tecnología de la interdependencia y de estar conectados con lo que está pasando en el mundo, eso no va a irse. Entonces, mi pronóstico es que las siguientes generaciones probablemente sean aún más preocupadas que los millennials por el impacto social y conscientes de la interdependencia de los stakeholders. El tercer punto, que está vinculado al anterior, es que además de la noción de la interdependencia, yo soy empresario, antes estaba en el sector público, ahora estoy en el sector privado, y yo converso con diversos líderes empresariales, se quiera o no, todos los stakeholders de las empresas son cada vez más exigentes. O sea, no importa si creas que realmente tienes que preocuparte por los stakeholders, que eso es parte de la noción de empresa. Así no lo creas, tus stakeholders son más exigentes. Punto. ¿No? En particular, los clientes y los trabajadores. Hace poco Edelman, que es una empresa internacional de comunicaciones, hizo una encuesta en algunas de las principales economías del mundo y les preguntó, oye, ¿quién crees que debe liderar la lucha contra el COVID? 65% respondió los CEOs. Los CEOs, ¿ah? No el presidente del país, no el ministro de Salud, no las organizaciones internacionales, los CEOs. Y luego les preguntaron, oye, ¿quién crees que está haciendo un mejor trabajo para hacer frente a la pandemia? Y le pusieron 7 opciones. Y los CEOs salimos séptimo. O sea, 7 de 7, peor, ¿no? Por encima salen los presidentes del país, los ministros, los alcaldes, la Fuerza Armada, los bomberos, en fin. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la sociedad está siendo cada vez más exigente con las empresas. Y las empresas tenemos que ser conscientes de esa realidad. Como mencionaba Jorge, el tema de licencia social o aceptación social. Yo a veces converso con abogados y me dicen, oye, pero eso no existe. Muéstrame en qué ley dice que yo necesito licencia social para poder operar. No, en ninguna ley, pero si no la tienes no operas, punto, ¿no? Esa es una nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. El cuarto punto que quiero mencionar es el tema de escala, ¿no? Hasta hace poco, gran parte de la actividad social o de impacto social de una empresa se veía a través del presupuesto de responsabilidad social o de sostenibilidad. Pero ¿cuánto puede ser esto? 1%, 5% del presupuesto de una empresa total. Una empresa pues, que sea hiper comprometida con la responsabilidad social puede ser pues 10%, pero no va a subir más, ¿no? Entonces, la propuesta que trae el capitalismo consciente, el capitalismo stakeholders, el share value, que hay muchas formas de entenderlo, es que el impacto social no puede estar en la frontera de la empresa, sino tiene que estar en el corazón de la empresa, porque el corazón es lo que bombea todo el cuerpo. Entonces, por eso es lo que Jorge habla. Oye, ya no hablemos de responsabilidad social o de la estrategia de sostenibilidad, es que el propósito y la esencia y el 100% de la empresa tiene que contribuir
a generar impacto social. Y el quinto punto, porque ya me estoy quedando sin tiempo, es el tema del escepticismo ante esta nueva tendencia. Yo creo que yo me he encontrado con muchas personas que son escépticos, seguramente en la sala también hay muchos que son escépticos. ¿Y cuál es el principal escepticismo? Que dicen, no, esta es una lavada de cara, ¿no? Algunos dicen eso. Otros dicen, esta es una moda que se va a ir. Yo creo que es una tendencia que está para quedarse, por las razones que les mencionaba antes, pero voy a agregar una más. ¿Quiénes están promoviendo esto en el mundo? No lo está promoviendo alguien que se pueda calificar de comunista o alguien que sea un académico que nunca ha estado vinculado al sector empresarial. Mira, los principales promotores de este tema son Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. O sea, su esencia como fondo de inversión es buscar empresas que sean sostenibles financieramente en el tiempo. Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, que organizan Davos, y el Business Roundtable, que son digamos, los principales CEOs de Estados Unidos, adicionados a, por supuesto, los profesores que Jorge ha mencionado. Pero ahora quienes están liderando el movimiento son empresarios, y son los empresarios más grandes del mundo. ¿Qué es lo que ellos han identificado? Larry Fink ha identificado que las empresas que no tengan en su esencia un propósito, un trabajo con todos sus stakeholders, simplemente no van a ser sostenibles. Mi predicción es que las empresas que no se adapten, el mercado las va a terminar expulsando. Entonces, lo que yo les digo a los líderes empresariales es, oye, si crees en esto, genial. Pero si no crees, igual lo tienes que hacer porque si no, el mercado te va a expulsar. Y tenía algunas ideas sobre el rol de la universidad, pero eso lo voy a guardar para el segundo panel, para el segundo momento, porque no quiero extenderme. Y termino con un bonus, que yo creo que además esto es más emocionante, ¿no? Klaus Schwab dice, una empresa es algo más que una unidad económica generadora de riqueza. Atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. Eso es más emocionante, pues, ¿no? Yo tuve el honor de trabajar con Muhammad Yunus, y él decía, oye, en realidad es mucho más entretenido dedicarse a buscar resolver problemas sociales que solo a generar dinero, ¿no? Entonces yo creo que ahora las empresas y los empresarios tenemos el gran reto de hacer ambos, ser sostenibles financieramente y a la vez, en esencia, contribuir con la sostenibilidad y bienestar del mundo. Y con eso lo dejo. Gracias. Gracias, Felipe. Me has hecho acordar también cuando Verónica hacía sus comentarios. Hay muchísimas personas, pero hay un billonario empresario, es el creador de Salesforce, Marc Benioff. Mira, hace tan solo unos meses dice en público, el capitalismo tal como lo conocemos hoy está muerto. O sea, un empresario duro y puro. ¿Y qué es lo que él dice? Tenemos que volver a ver qué es el propósito de la empresa y poner al ser humano en el centro. Ya no está en el centro el accionista, está el ser humano, donde también está el accionista, por supuesto, y el planeta. Y así tienes a un montón de empresarios. Eso es lo más interesante. Ya no es que el extremismo, la izquierda, en fin. Ahora, quiero preguntar cualquiera de ustedes dos, ¿no? Verónica o Felipe, ¿por dónde podría empezar? ¿No? ¿Qué se tendría que hacer? Porque se confunde mucho esto con responsabilidad social empresarial o con hacer cosas para la comunidad. Pero, ¿cómo logramos que operemos en función al propósito? Si nos hemos creado y somos una institución financiera, de repente el propósito es incrementar la bancarización, no sé, pero ¿cómo logramos eso? ¿De quién depende? Cualquiera de ustedes dos. Si quieres empiezo, Felipe, y ahí comentas. Bueno, para mí, ¿por quién empieza? Empieza por los líderes, ¿no? O sea, y mientras hablaba Felipe pensaba también, ¿no? El gerente general o la cabeza de una organización, antes que esa posición, es ciudadano. O sea, eso es primero que cualquier cosa, ¿no? Entonces, y creo que eso ya, digamos, eso es primero. Y luego, cualquier cambio, cualquier, digamos, giro de timón que tienen que tener las organizaciones, pasan por líderes más conscientes, ¿no? Entonces, en esencia, creo que por dónde empezar, creo que lo que nos toca es empezar trabajando con ese liderazgo, ¿no?
Sí, por supuesto, como decía Felipe, hay fuerzas externas, los consumidores, etcétera, que también empujan, pero necesitamos empezar a movilizar, ¿no? A mover a los líderes hacia una mirada mucho más consciente. Y creo que aquellos que ya empezaron, porque ya tenemos en el país varios que han empezado hacia esto, necesitan unirse, necesitan empezar a mover la rueda y a demostrar que empresas con propósito no es igual a empresas que fracasan, ¿no? Y creo que necesitamos un poco volvernos activistas en eso, desde el sector privado, ¿no? Para mí empieza por ahí, ¿no? Bien. Felipe. Mira, yo creo, a ver, mientras Vero hablaba, porque es una pregunta difícil, he anotado 4 cosas, ¿no? Uno, yo creo que lo primero es, oye, instruir y inspirarnos, ¿no? Entonces, oye, vale la pena leer el informe que ustedes en Capitalismo Consciente han preparado, vale la pena leer, mira, justo acá tengo el libro ¿no? El de Sisodia, otro que a mí me encanta, que es el de Klaus Schwab, ¿no? Stakeholder Capitalism. Vale la pena, por ejemplo, leer las cartas que anualmente manda Larry Fink a sus empresas. Son espectaculares. Las cartas de 3 páginas y ahí te terminas de convencer de que esta es la nueva tendencia. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que es fundamental, y digamos, es algo que aprendí en mi trabajo en el sector público, que a veces, o sea, con las buenas intenciones no bastas, ¿no? En políticas públicas uno a veces tiene buenas intenciones, pero si no haces en base a evidencia, no va a funcionar. Yo creo que es igual acá. Podemos tener buenas intenciones de preocuparnos por todos nuestros stakeholders, pero la pregunta es, oye, ¿realmente conocemos a nuestros stakeholders? Entonces, el segundo punto sería eso, conocer a los stakeholders. O sea, profundizar en entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus carencias, sus aspiraciones, ¿no? Y en base a eso, el tercer punto yo creo que sería, una vez que conoces a tus stakeholders, repensar tu narrativa como empresa de cómo tú puedes contribuir a satisfacer esas necesidades, esas preocupaciones, esas esperanzas, ¿no? Y eso, repensar la narrativa, de alguna manera también te lleva a repensar tu propósito. Y el cuarto, que yo creo que es fundamental y sin ese no va a funcionar nada, es modificar los indicadores, ¿no? Al final, mira, yo he sido también, yo de 2 empresas y al final tú vas al directorio y la realidad es que, o sea, tu deber es la utilidad, ¿no? Eso es lo que está en el papel. Entonces, tiene que cambiar ese papel. Y el papel de lo que el directorio le exige al CEO, lo que el CEO le exige a sus planes de directiva, tiene que incluir indicadores vinculados a otros temas. Esto vale la pena hacerlo más rápido que tarde. ¿Por qué? Porque yo creo que inevitablemente las empresas van a terminar haciendo eso y las que lo hagan antes van a sacar mayor provecho y van a tomar un rol de liderazgo y posicionamiento de la sociedad, ¿no? Además de, por supuesto, impactar rápido. Pero al final los empresarios nos movemos con números también, ¿no? Y entonces los números tienen que reflejar que a un CEO se le va a medir en base también a cómo impacta en sus stakeholders y no solo en la última línea, ¿no? Ya estamos con tiempo, entonces yo creo que vamos a contestar las preguntas por correo, ¿no? Hay que comprometernos a hacer eso, porque estamos con el tiempo con las justas, y quisiera pasarle la palabra a Jack, pero antes, Jack, si me permites, quiero hacerte una pregunta que espero no la consideres muy provocadora. Así como los empresarios no estamos participando en forma suficiente en lo público, es decir, en aquello que tiene que ver al bien común, quizás eso se lo hubiera preguntado a Felipe y a Verónica, ¿no? Pero, ¿cuál es la percepción que tenemos respecto a que los líderes más importantes de las universidades, hablo de las serias, por supuesto, no esas universidades que hay por ahí que te regalan cartones, sino las universidades importantes en el país, sus líderes, sus rectores? Tengo la impresión que no hay la suficiente participación, como tampoco hay de la empresa privada, ¿no? Entonces, que no dejas, alguien lo ocupa y luego nos quejamos. Porque no te estamos copiando bien, y yo no sé si soy yo, pero no estamos copiando bien
Si puedes ser breve para poder responderte con... Sí, no, bueno, te estaba dando el pase y te preguntaba, sí. ¿Me estás copiando ahora? Sí, ahora sí mejor. Ya, y te preguntaba si ves algún mayor espacio para que el liderazgo académico universitario participe en lo público sentando posición en los principales imperativos del país. O sea, jugársela. Listo, Jack, muchas gracias. Creo que tú vas a cerrar. Felicitaciones a la UPC y no te olvides del hogar. No, yo sí quería dar la palabra a Felipe, que sé que ya están dando unos consejos. Yo tuve la fortuna y suerte de coincidir con Felipe y con Verónica trabajando los tres en el sector público. Felipe está en la PCM, con Verónica también coincidí cuando le vendía tecnología a Ferreiros, en otra época. Después coincidimos en el Minedu y ahora qué bueno coincidimos en este capitalismo consciente. Pero nada, yo quisiera que, no sé si Felipe te quedaste con algo, dijiste que nos ibas a dar una serie de tips y te doy un minuto de mi tiempo. Ya, gracias. Oye, qué chévere. Justo mi punto que me quedó en tintero era el rol de la universidad, ¿no? Yo creo que en este caso la universidad en general tiene un rol de identificar, pero también forjar tendencias, ¿no? Entonces yo creo que para los estudiantes es saber que esto se viene y se viene con fuerza, ¿no? Para los docentes yo creo que es, oye, estar al tanto de estas tendencias y buscar cómo se traducen en las clases de forma concreta y práctica, ¿no? Y yo creo que debe ser también transversal. O sea, esto tiene impacto en las clases de marketing, en las clases de finanzas, en las clases de sostenibilidad, en las clases de operaciones. En todo tiene impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, en las clases de operaciones, y es un caso de la vida real, hay gerentes de operaciones que tienen que tomar decisiones de a veces contratar un servicio un poco más caro, pero porque tiene un impacto ambiental menor, ¿no? Y eso automáticamente cambia el chip de cómo educas a los estudiantes. Y en el caso de las autoridades, yo creo que ya lo han empezado a hacer, o sea, generar espacios de discusión como este, y sin duda lo que mencionaba Jorge de ver cómo ingresa el currículo haría que la UPC también siga adelantándose a las tendencias adelantándose y forjando las tendencias, ¿no? Eso, no sé si, espero que... Gracias, Felipe. Yo voy a preparar unas palabras y me permiten decirlas, y en esas palabras respondo de alguna manera a las inquietudes que tienen. Hemos estado avanzando, estamos en un camino inicial, y nada, comienzo con mis palabras, con el permiso de la audiencia y de los expositores. Quería agradecer a los expositores, a los organizadores y a los más de 120 docentes y autoridades que han asistido a este conversatorio. Y qué mejor y oportuno título, liderazgo empresarial, en tiempos de crisis social, política y económica. Y como bien dice este famoso informe que han escrito, que recomiendo a todos los docentes que lo revisen y lo lean, es de acceso público. En momentos de incertidumbre y de crisis hoy día, como país social, política, económica y sanitaria, resulta imprescindible pues que la sociedad, los jóvenes y la academia recuperen la confianza en las empresas y en el liderazgo activo que los empresarios desplieguen para ayudar a resolver problemas. Y esto lo logran a través de la apertura comercial, la inversión, el empleo, todos ellos claves para poder reducir la pobreza, elevar los ingresos y mejorar la calidad de vida. Hemos gozado esta noche de un marco teórico impecable del doctor Escalante, muy reflexivo, citando pensadores de la talla de Adam Smith, Milton Friedman, Isaiah Berlin, John Rawls y otros. Jorge Medina, con su acostumbrada explicación sintética, lógica, razonable, crítica, autocrítica y con mucho pensamiento, nos comenta, nos detalla los 4 principios del capitalismo consciente, explicando claramente que es un medio para servir y resolver problemas y necesidades. Eso incluye a todo el grupo de interés, generando valor para todos ellos de forma inclusiva e igual, con un propósito elevado. Este informe valiosísimo, en el cual 110 líderes se reunieron en 10 mesas redondas virtuales, organizadas por el Movimiento del Capitalismo Consciente del Perú, con el objetivo de reflexionar de cómo contribuir al impulso de este llamado liderazgo empresarial. De estas 10 medidas que salieron, que fueron detalladas, voy a referirme a 3. Y eso va de la mano, sumando a lo que ya mencionó Vero y Felipe,
cuando dijo que esa es una nueva forma de entender la empresa frente a una sociedad mucho más exigente. Y sí, creo que los tres nos quedamos con muy buenas intenciones cuando estuvimos al sector público. Y hay tres principios que quisiera comentar y luego respondo a los retos que nos han planteado tanto Felipe como Jorge, con absoluta razón y absoluta coherencia. La primera es la institucionalidad. Y cuando recomiendan que los gremios empresariales deberían ser liderados por propios empresarios, eso implica incrementar capacidad de alcance. Porque si queremos lograr confianza y sostenibilidad, debe ser amplio, debe ser incluyente, no debe ser mercantilista ni buscar intereses particulares, de buscar la sostenibilidad y el crecimiento del mercado en beneficio de todos. Y ayer tuvimos la suerte de tener un evento sobre el paralelismo que existe entre Venezuela y Perú. Y el expresidente Álvaro Uribe nos comentaba que el escenario que tuvo Venezuela antes de que ingrese el chavismo al poder era muy similar al que tenemos hoy en día, y es en lo cual debemos trascender. Era un escenario de una democracia débil, desconfianza en partidos políticos, un Estado con deficientes servicios al ciudadano. Esto hoy en día en Perú es una realidad como tal, y quizás el Foro de Sao Paulo, esta vez de manera directa, porque no es que lo esconde, sino que lo menciona, a través del cambio de constitución, pone en peligro todo este modelo que ha costado mucho. Y Álvaro Uribe decía una cosa muy cierta, que el fundamento de un sistema social de libre mercado implica que la libertad y la democracia son demasiado costosas en construirlas, pero son los únicos modelos que mantienen la esperanza frente a las dictaduras de la pobreza. Y recuerdo mucho lo que Milton Friedman decía, que aquella sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. La sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá buena medida de ambas. Y voy a los impactos, que es el segundo tema que mencionaron. Y justo como los millennials y los jóvenes, los alumnos que tenemos en la universidad y que lo han respondido en las encuestas, justamente cómo se redefine este concepto de éxito empresarial en función del propósito y del impacto positivo que el negocio genera a la sociedad. Por ello, debemos incluir al sector público con sus políticas y leyes, los non-market KPIs, o sea, aquellos que van más allá de los financieros, deben extenderse también a lo macro, y por ello creo que una empresa no debería ser ajena a incluir conceptos básicos y medibles como agua, como anemia, como comprensión lectora. De la misma manera que cuando se proclama que sin ciencia no hay futuro, eso no debe únicamente circunscribirse a la biología o a la medicina, sino también a la economía. Creo que es importante investigar, difundir con evidencia, con base científica, la importancia de la demanda y la oferta, las leyes del mercado. En el Perú no somos ajenos, y también hace un tiempo accedí a un estudio que hablaba de la importancia del Big Data, cómo hoy día la información microeconómica permite establecer políticas macroeconómicas de una manera diferente. Y decía que hay una correlación directa entre el ingreso per cápita del trabajador y la competitividad de un país, y por ello la productividad. Es por tanto muy importante que busquemos la eficiencia del mercado, que busquemos el crecimiento de las empresas, el tamaño de las empresas, la disminución de las regulaciones laborales, el acceso al crédito, la apertura a mercados, contribuyen directamente al desarrollo del país. Por lo cual es importante también fijarse en un tema de sostenibilidad y de crecimiento para las empresas. El tercero, y lo mencionó Jorge y creo que también Verónica, la gobernanza. Y es el rol del directorio en la lucha anticorrupción. Para ir contra lo que mencionó Andrés, no concertar precios, buscar el libre mercado, fortalecer el sistema de justicia. Cuando dicen quién corrompe, si es la empresa o es el corrompido, creo que somos los dos los que formamos parte de eso. Y por ello, ante el llamado de Jorge, hace varios años nuestros accionistas de Laureate formaron parte del modelo B Corp. Hace un par de años, nuestras autoridades, entre ellos el rector y hoy día nuestra vicerectora que está presente, nombramos al profesor Sisodia como profesor visitante de nuestra facultad. Esto implicó el compromiso de ya estar en pleno desarrollo, no de uno, sino de varios cursos en todos los programas de la Escuela de Negocios que articulan la filosofía y las aplicaciones del capitalismo consciente,
incluyendo el humanismo, la sostenibilidad y la gestión de empresas familiares, tanto en el Perú como en el escenario global. Eso incluye cursos, investigaciones y talleres. Contamos con todo el apoyo del movimiento local y mundial del capitalismo consciente. Y por ello hago el llamado a la comunidad universitaria, alumnos y docentes a difundir y reflexionar sobre estos importantes valores y principios. Los invitamos además a nuestro siguiente evento, porque esto continúa. Tenemos un evento el próximo jueves 31 de mayo a las 6 p.m., en el cual nuestra fundadora de UPC, la señora Mariana Rodríguez, actualmente presidenta de Empresarios por Educación, nos comentará y reflexionará sobre el capitalismo consciente en el Perú y en el mundo. Me quiero despedir de todos ustedes agradeciendo por la oportunidad y nuevamente a los expositores, a los organizadores y a los asistentes. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.